están todos? Ahora voy a traerles una reseña de la colección que salió hace como 2 semanas de ColourPop, que se llama Wild Nothing. Si están interesados en ver mis opiniones y también cómo obtení este look, entonces por favor sigan en sintonía. Por favor, síganme en mi Instagram y mi Twitter. Ahí es donde hago muchos anuncios acerca de giveaways o de mis videos, o si tienen ideas. Me encanta comunicarme con ustedes en esa plataforma también. Así que si no me han seguido en Instagram y en Twitter, por favor vayan y háganlo ahora. Todos mis sociales están abajo en la descripción. Entonces hay que empezar con la reseña. Ok, ustedes ya saben que últimamente he descubierto ColourPop. Nunca en los años de estar entusiasmada con mi maquillaje había probado esa línea de maquillaje, pero me encanta porque siempre tienen mucha variedad y también son precios que son muy accesibles por la mayoría de la gente que les encanta el maquillaje, y eso es importante porque a veces hay maquillaje que nos encanta, pero yo no voy a ir y voy a gastar $100 en una paleta de sombras cada semana. Eso es demasiado caro. Entonces, sí me encanta el precio de ColourPop. Yo creo que están muy entunados a lo que sus clientes quieren. Ok, con eso, hablando de la variedad de ColourPop, es algo que estaba un poquito, pues no sé, resentida o me enojé un poquito porque yo compré la colección entera y después la próxima semana sale una paleta nueva que se llama Garden Life o Garden Dreams. Aquí le pongo la foto, y eran colores que quizás iban a ser un poquito más apropiados para mi tono de piel, ¿ok? Esta colección está linda, les voy a enseñar todo, les voy a explicar los colores, pero lo que les voy a decir ahorita es de que no creo que estos colores son los más apropiados para mi tono de piel. Yo sabía que era una paleta un poquito más neutral, con colores un poquito más suaves en tono, pero como que no puedo hacer mucho con esta colección. Entonces espero que les ayude todos los colores que les voy a enseñar para que hagan su decisión. Sí chequeé ahora la website de ColourPop y ahora que es viernes, la paleta está disponible. Yo creo que un blush quizás está disponible. Hay 2 de estos aceites labiales que hay todavía, pero yo creo que lo demás ahorita no está en stock, se vendió todo, pero la paleta todavía está disponible. Esta paleta viene con 12 colores y vale $18. Los colores están bonitos, no están increíbles. En mi piel, como les digo, como que sí se ve bonito, pero tuve que trabajar muy duro para obtener este color. No tienen mucho pigmento, eso es algo que les voy a decir. Pero si tú eres de mi tono de piel y te gusta este look, o sos un poquito más clarita, yo creo que te va a quedar muy bonito porque la calidad está allí, está muy buena. También salieron con 3 blushes. Está este que se llama On the Horizon y este que se llama Crossroads. Es un poquito más peach, más color naranjado durazno, y este es más rosadito. Hay un tercer blush que tengo aquí y es aún más clarito que estos, pero no lo abrí porque se lo voy a mandar a mi amiga. Ella es más clarita que yo, entonces yo creo que le va a funcionar a ella mejor. También a mi amiga le voy a mandar 2 sombras de crema, ¿ok? No las he abierto porque también el color es demasiado claro para mi piel. Pero estos blushes valen $10 y estos yo creo que el rosadito es el único que todavía está disponible ahorita. El que tengo en mi piel es Crossroads, ¿ok? Este es el que tengo y sí está bonito. Tuve que echarme mucho y como que no se me ve mucho, pero ahí está. Ok, también con la colección sacaron 4 sombras de crema. Como les dije, 2 de las sombras se las voy a dar a mi amiga porque son muy claritas, pero yo tengo aquí 2 y se las voy a enseñar. Una se llama Moonbeam y Camouflage. Y al abrirlos, te parece como, es sombra de crema. Como esas de MAC, las Paint Pots. Y como ven, estos colores no están muy oscuros, pero son los más oscuros de la colección, así que estos son con los que me quedé. Esta sombra me encantó. Les voy a decir que me encantó. Es una sombra muy bonita que si uno va corriendo de la casa porque va tarde, se lo lleva nomás un color y ya, está listo tu sombra, ¿ok? Aunque sea te pusiste algo. Y aquí están los colores, ¿ok?
Este es el Moonbeam y este es el Camouflage. Y como ven, son los dos más oscuros en la colección y como que aún en mi tono salen muy claritos, ¿ok? Una cosa que te voy a decir, el momento que te lo pongas, ya no se te mueve. Yo creo que aún es contra el agua, contra el sudor, contra el aceite, no se te mueven las sombras. El otro día me puse muy poquitito para probarlo y horas después todavía no me lo podía quitar. Así que eso es bueno, eso es una buena cosa, porque si tú te lo pones en la mañana, quieres que te dure todo el día, ¿ok? Con la colección también salieron dos sombras de gelatina, se llaman Jelly Much Shadows, se los voy a enseñar. Estos valen $8 y el primerito que es rosadito, es como una consistencia como una mousse. No sé si ahí pueden ver. Este rosadito se llama Mystical. Y ahorita en el website de ColourPop no está disponible, ¿ok? So allí está ese color. No sé si me lo pueden ver bien. Oh, ahí está. Ahí ven como tiene como un highlight. Está muy bonito el color. También es uno como de esos de crema, que te pones nomás un poquito de un color en la mañana si quieres un color simple y para afuera. Ok, el próximo color es Mojave Moves. Y ahí está. Si puedes ver ahí, es un color, déjame ver. Ahí está el color. Está un poquito blanquito. Está bonito. Si te lo pones aquí adentro, en la esquina de adentro, se te va a ver bonito. Ok, y me estoy tratando de quitar esas sombras y no se me quieren quitar, ¿ok? Es muy difícil quitártelo. La colección también viene con estos labiales de aceite, valen $8 cada uno. Algunos no están disponibles porque se vendieron todos. Solo hay 2 colores disponibles en el website ahorita. Les voy a enseñar otra vez los 2 colores que yo creo que se ven mejor en mi piel porque están muy claritos de color. Pero la calidad, la fórmula está muy bonita. No es sticky, sí duran un tiempecito. Y encima de tu lipstick, si te gusta ponerte un lipstick líquido de mate, si te pones encima no te va a difuminar el color, no se te va a quitar el color, te lo pones encima, le va a dar y te va a hidratar los labios, así que fórmula muy bonita. Yo creo que en mi opinión esta es la estrella de la colección. Me encantaron estos labiales de aceite, yo creo que la fórmula perfecta. ¿Ok? Hay 2 colores disponibles en la website ahorita y valen $8. Mi opinión en toda la colección, yo creo que está bonita. Yo creo que fue hecha para tonos de piel más claritos que los de nosotros. Digo los de nosotros, de gente de mi color. Me gusta ColourPop, me gusta su compañía, me gusta que está accesible. Me gustaría si sacan producto nuevo un poquito más despacio porque es demasiado para una persona comprarlo todo. Pero en general yo creo que está bien la colección. Está muy bien. Si les encantó los colores y piensan que se va a ver bonito en su piel, entonces cómprenlo. Yo creo que estoy contenta con la calidad. Si están interesados en ver cómo obtenía este look aquí, entonces sigan en sintonía.
Ok, mis pensamientos finales. La colección está bien. ColourPop me encantan, los precios están bien. Yo creo que si tu tono de piel es un poquito más oscuro que la mía, como que no te va a funcionar estos colores. Yo creo que la Garden Dreams, la paleta nueva, es la que va a ser un poquito más apropiada para tu piel. Espero que esta reseña les haya ayudado en hacer sus decisiones en cuanto a comprar la paleta o no comprarla. Yo creo que si les gustan los colores, si quieren algo un poquito más clarito en tono, les va a encantar. $18 por la paleta en la website. Déjenme saber cuáles son sus opiniones. ¿Probaron la paleta nueva? ¿Están interesados? Por favor, déjenme comentarios abajo. Si se han fijado, trato de tener por lo menos un video en español cada semana. Con mi trabajo y todo se me hace un poquito difícil, pero en todos mis videos, sean en español o inglés, siempre incluyo subtítulos porque quiero que todos puedan ver mis videos y que les ayude de alguna manera. Así que muchas gracias por siempre apoyarme en mis videos. Los quiero mucho. Por favor, no se les olvide seguirme en Instagram y Twitter. Ahí es donde hago todos mis anuncios. Estoy trabajando con otras chicas en empezar a hacer videos mini en Instagram. So síganme allí y allí los veo. Y cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor, háganme saberlo. Los quiero mucho. Los veo el domingo porque voy a tener mi unboxing. Voy a abrir una caja, mi desempaque de Trend Mood. Así que espero que les guste. Pasen muy bonito día y los veo la próxima. Bye.